Blanco. Sí. La República Dominicana, con sus 48.670 kilómetros cuadrados, forma parte de la isla española, que tiene 76.000 kilómetros cuadrados y que es uno de los puntos sobresalientes de biodiversidad del Caribe y del planeta. De hecho, nuestra isla tiene tanta biodiversidad que sorprende a los especialistas. Una biodiversidad que tiene que ver con nuestra historia geológica, con las diferencias de altitudes, con los diferentes patrones de viento, tiene que ver sobre todo con el hecho de la enorme cantidad de pequeños mosaicos. Miren, para algunos estudiosos, el hecho de que nosotros tengamos casi 3/4 partes de territorio montañoso separado por valles de altura intramontanos y por valles costeros, y que tengamos una exposición permanente, por ejemplo, a los vientos alisios que chocan primero con la cordillera septentrional en el norte, con la sierra de Samaná, y que luego los que vienen por el noreste tocarán con los haitises, y todos, no importa si entraron por el noreste o desde el norte, van luego a dejar parte de su humedad en la cordillera central, hace que todas nuestras cuencas hacia el norte de la cordillera central se caractericen por una gran cantidad de cuerpos de agua, por una gran cantidad de humedad y por una serie de características que se van modificando con la altura. Ya hacia la vertiente sur de la cordillera central, solo tenemos entonces una serie de llanuras secas, de bosque seco y incluso de ámbito bastante árido, pero con grandes mosaicos, porque tenemos la sierra del Bauruco, tanto el Bauruco oriental como el Bauruco occidental, que reciben fundamentalmente la humedad que viene desde el Mar Caribe y sobre todo la que está asociada a ciclónico. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro territorio, con la sierra de Yamasá, la cordillera central, los haitises, la cordillera septentrional y la sierra de Samaná, está fundamentalmente alimentada por los vientos alisios que vienen desde el Atlántico de manera continua, y ya hacia la vertiente sur, la sierra de Martín García, la sierra de Neiva, Bauruco oriental, están fundamentalmente interceptando la humedad que viene desde el Caribe, y eso hace que nuestra isla tenga esa enorme diversidad y que incluso haya formado una cantidad de mosaicos de biodiversidad marcado por la altitud, por la humedad y por la temperatura, que ha hecho que a nuestra isla se le llame isla de isla, e incluso que un periodista muy reconocido del país la haya llamado un continente en miniatura por la enorme diversidad de recursos. En esta isla, un investigador, Moscoso, habló de 8 regiones fitogeográficas, pero luego, más tarde, se identifica a partir del sistema de Holdridge 9 zonas de vida y 12 zonas de transición. Ya Zanoni y Hager hablan primero de 7 tipos y 45 subtipos de formaciones vegetales, y Eleuterio Martínez, que habla de las provincias ecológicas y de los municipios ecológicos, hace otra división que evidencia una gran diversidad. En esta isla y con esta enorme diversidad se han contado más de 8.500 especies de organismos invertebrados articulados, artrópodos, como le llaman los biólogos, y de estas cerca de 6.900 especies que están vivas, la inmensa mayoría de las cuales son los insectos, que tienen más de 5.700 especies de insectos. Entre los invertebrados marinos para la República Dominicana se han identificado 1.700 especies, bueno, para toda la isla, y cuando uno habla de la fauna de vertebrados, habla de que predominan reptiles y anfibios, y de lo que sí tenemos poco son mamíferos marinos.
sobre peces para esta isla se han identificado 5.030 especies, de las cuales 485 son marinas y 56 de agua dulce. Y eso hace que de esta el 14% sean especies endémicas en la pesca de agua dulce, y que de las marinas tengamos 44 especies endémicas. Igual, en esta isla se habla de 44 especies de anfibios. Creo que hay algunos descubrimientos nuevos, de los cuales el 93% son endémicas. ¿Qué quiere decir endémica? ¿Qué quiere decir nativa? ¿Qué importancia tiene de tener especies endémicas y nativas? Una especie es endémica cuando solo se encuentra en ese lugar y no en ningún otro. Y esto es lo que está expresando, y hasta dónde se ha comportado el territorio como una isla, cómo el aislamiento ha permitido un proceso evolutivo de especiación. Y se le llama nativas aquellas que siempre han estado ahí, que aunque puedan estar en otros lugares, porque no son endémicas, pero permanentemente han estado ahí. Hay otros conceptos, que es el de planta introducida y el de planta naturalizada. ¿Qué es una planta introducida? Es una planta que no formó parte de ese ecosistema y que de manera artificial por los humanos, o de manera casual porque la trajo alguna especie, llegó al territorio. Estas especies que llegan al territorio y que empiezan a competir con las especies locales pudieran desplazarlas, pudieran tener efectos a veces significativos, y otras veces requieren de grandes periodos de tiempo para adaptarse, para ser parte de las dinámicas ecológicas, y cuando eso ocurre se habla de especies naturalizadas. Hay muchas especies, por ejemplo, que nosotros la vemos como especies propias del país. Hablemos, por ejemplo, del coco, o de muchos de los frutales, por ejemplo, del mango, que son especies que han venido de otro sitio, pero ya forman parte de nuestro paisaje, se han naturalizado, nuestras especies han aprendido a convivir con ellas. Hay animales que la comen y ellas entran en el ciclo biológico, eso es parte de la estabilidad ambiental. Para nuestra isla, el disponer de tantas especies de anfibios, de tantas especies de ave, oye, cuando uno habla de ave, estamos hablando de no solamente de una cantidad importante, hablamos de 306 especies, de las cuales 140 son residentes, es decir, siempre están aquí y viven aquí, y hay 136 migratorias que nos visitan cada año, y de esas 140 residentes, 31 son endémicas, solo de la Hispaniola, y hay algunas que solo se encuentran en la parte de República Dominicana. En la parte haitiana hay algunas que son solo endémicas de esa parte, y todo esto lo que nos dice es que esta enorme biodiversidad, para la enorme cantidad de pequeños mosaicos, implica una gran fragilidad sobre la cual hay que entender los procesos de producción de agua, de productividad agrícola para la economía, y la fragilidad ante diversas actividades económicas como la minería, la agricultura o la industria, y de eso vamos a hablar en la próxima sección. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.